Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Como sabrán los seguidores habituales del canal, en Arquicultura suelo hablar de lugares icónicos del mundo. Pero hoy me he tomado la libertad para hablar del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, la escuela de magia que se nos presenta a lo largo de la saga de Harry Potter. Como supondrán, este lugar no existe, sino que es un collage de diferentes lugares que sí existen, pero mezclados con algo de fantasía. Ahora veremos cuáles son los lugares que conforman el castillo y cómo, película tras película, fueron modificados según las necesidades de la trama. Empezamos con Harry Potter y la Piedra Filosofal. Cuando vemos cualquier foto del castillo es fácil darse cuenta que eso de ahí es una iglesia. Esta es la Catedral de Durham en el Reino Unido, que si le agregamos tal cual al castillo se vería de esta manera. Pero la catedral que vimos en las películas fue alterada por computadora, poniendo una cubierta sobre las torres de la fachada frontal, y la torre central fue hecha más robusta, y se le agregaron pequeñas torres en las esquinas. La fachada posterior de la catedral también se alteró, reemplazando los 4 pináculos de las esquinas con 4 torres. Pero no solo fue la catedral, también tenemos aquí el claustro. Este es uno de los patios vistos en la saga, pero es el único que se presenta durante la primera película. Un último espacio es la sala capitular de la Catedral de Durham, que se encuentra bordeada por unos arcos entrecruzados. Si aún no lo descubren, este es el salón de transformaciones, desde donde impartía sus clases la profesora McGonagall. Por su forma, otro lugar fácil de identificar es el Gran Comedor. Este se encuentra inspirado en el comedor del Christ Church en Oxford, pero para efectos de la película, en el estudio se elaboró un comedor más grande. En exteriores, la similitud con el edificio principal del castillo de Neuschwanstein es innegable, incluyendo el volumen que sobresale en la parte posterior, pero agregando 2 torres terminadas en agujas y un pequeño edificio anexo de este lado. Cuando Harry inicia su primer año, llega hasta el castillo en un bote. Luego de cruzar el lago, los estudiantes llegan a la casa de los botes, desde donde suben por un camino serpenteante hasta la entrada. En esta película no existe ningún patio en esta zona, y los estudiantes pasan directamente a un vestíbulo. Aquí es donde la profesora McGonagall los recibe, antes de hacerlos entrar al gran comedor. Cerca al comedor está la torre más fácil de reconocer, la torre de la gran escalera. Junto a esta hay un patio que muy poco se verá en las películas. Es el único patio central bordeado por una galería de varios niveles. Aquí lo importante es la torre de Gryffindor, que es alguna de estas. Se cree que aquí también podría estar la torre de Ravenclaw, pero eso no queda muy claro en las películas. Cerca de aquí hay unas torres agrupadas sin mucho orden, visibles desde el estadio de Quidditch. Otro lugar es donde los estudiantes de primer año reciben clases de vuelo. Esas tomas fueron hechas en este castillo. En las escenas de la clase de vuelo se aprecia la totalidad del castillo, pero en las tomas completas de Hogwarts solo se logra apreciar la muralla y esta puerta, que es una de las puertas del castillo en la vida real. En la torre de la gran escalera hay 3 pequeñas torres, donde se supone está la oficina del director, aunque en la primera película no aparece esta oficina. Curiosamente, el mapa del merodeador en la tercera película evidencia que la planta arquitectónica de la oficina del director está conformada por 3 círculos, que son estas 3 torres. Y por acá hay una muralla o algo así. Esta no se enfoca muy bien en las primeras películas, aunque luego tomará protagonismo. En esta zona está el estadio de Quidditch. Siempre se ve al fondo el colegio desde este ángulo. En esta película, cuando visitan a Hagrid, los protagonistas salen por esta puerta, por lo que aquí está la cabaña de Hagrid, y más allá el bosque prohibido. Una última torre es la torre de astronomía, aunque en las películas no tomará importancia hasta la 6ª entrega de la saga, pero en los libros sí tiene varias apariciones recurrentes. Como vemos, el castillo lo parte a la mitad una especie de desfiladero, y las 2 mitades se unen con 3 puentes. Un puente colgante, un pequeño puente de piedra y un viaducto. Haré una pequeña pausa en este último. Actualmente hay confusión con el significado de la palabra viaducto. Hay quienes dicen que es un puente que no tiene agua por debajo, pero nada más alejado de la realidad.
Los viaductos son un tipo de puente sin curvatura que sirven para sortear una depresión en el terreno. Y hemos terminado con la piedra filosofal. Vamos a la segunda película. Aquí hay pocos cambios en el castillo. El primero y más notable es que se añadieron los invernaderos, pues solo hasta ahora se muestran en pantalla las clases de herbología. En este patio aparece ahora la entrada al despacho del director. Esto se evidencia al final de la película, cuando Harry sale detrás de Lucius Malfoy, y al fondo se puede apreciar parte del claustro de la Catedral de Durham. Entonces encontramos una curiosa inconsistencia, pues la oficina del director se encuentra muy lejos de aquí. Cada vez que veamos estas cosas, un hechicero lo hizo. En este mismo patio ocurre el incidente con las babosas. Un último ajuste está en la zona donde dan clases de vuelo. A la muralla se le abrió una arcada medio ruinosa, y el edificio que estaba en medio fue modificado, encajando mejor con el estilo del resto del castillo. Además, aparece un nuevo, personaje, el sauce boxeador. Cuando Harry y Ron se estrellan con este árbol, se encuentra en medio del patio, solo que al estar en la oscuridad no se logra ver bien, y por eso muchos no recordarán esta ubicación. Llegamos a la tercera película. Aquí hay un cambio agresivo en el castillo, y se empieza a enfocar otra perspectiva. En esta zona aparece la Torre del Reloj. Como curiosidad, su fachada presenta los 3 arcos principales utilizados en el gótico: el arco ojival, el Tudor y el conopial. Delante de esta torre hay un patio bordeado por una galería semiderruida, y en medio hay una fuente. Este es el lugar donde Fred y George atrapan a Harry, intentando ir a Hogsmeade sin permiso, y donde Sirius se despide de Harry y Hermione antes de irse con el hipogrifo. Desde la Torre del Reloj se prolonga un pasillo que llega hasta la enfermería. Esto se evidencia en la secuencia donde Harry y Hermione deben regresar a la enfermería luego de salvar a Sirius. Por alguna razón misteriosa, la casa de Hagrid cambió de lugar, y ahora está por acá, y se conecta al colegio a través de un puente de madera. Por aquí además tenemos el círculo de piedra, donde Hermione le da un puño en la cara a Malfoy. Nuestro amigo árbol también cambió de lugar. En esta película se encuentra visiblemente más lejos del castillo, moviéndose desde donde estaba en medio de la arcada hasta por acá. Otro cambio notorio es el de las torres de lo que venía siendo la Catedral de Durham. Se le pusieron altas agujas a cada torre y una aguja extra en la nave central. Una última torre agregada en esta película es la que tiene la celda donde encerraron a Sirius. Una de las inconsistencias aquí es que hay muchas escenas donde pareciera que desde la Torre del Reloj accedieran directamente al gran comedor, lo cual no es posible por razones evidentes. ¡Hechicero! ¡Ay, qué carácter! Llegamos a Harry Potter y el Cáliz de Fuego. La más notable adición fue un patio en el acceso principal. Para ello, el comedor se bajó hasta el nivel del patio. El vestíbulo que vimos en la Piedra Filosofal desaparece y se reemplaza con uno parecido a la Torre del Reloj, incluyendo una galería en torno al patio. Además, se ajustaron el viaducto y la llegada desde la Casa de los Botes. En esta película es la primera vez que se nos presenta la lechucería. La escena donde el falso profesor Moody convierte a Malfoy en hurón ocurre en este patio, pero donde sucede esto hay un árbol, el cual no existe en la Catedral de Durham. Estas tomas se hicieron en un patio de Oxford y no en la catedral, por lo que este árbol aparece por primera vez en esta película. Durante la Orden del Fénix agregan otra torre sobre el gran comedor. Se elevaron las torres en la entrada del viaducto. Y también se hizo un pequeño cambio en la torre de astronomía. Además se pusieron unas pequeñas torres en las esquinas del patio de la fuente.
y desaparece el círculo de piedra. Es aquí desde donde Dolores Umbridge observa a los estudiantes, luego de la primera reunión del ejército de Dumbledore. Durante esta película no vemos los arcos y no sabemos si están o no, pero en la sexta película ya desaparecen, y la torre es cambiada por una parecida a la de la catedral. Pero además hay un cambio bastante curioso, la torre de astronomía. Primero se le agregó una torre más alta arriba, para una escena en especial. Pero esa escena sería imposible con la torre tal como está, y me refiero a esto. Avada Kedavra. Con esta torre el cuerpo de Dumbledore habría caído en el acantilado, así que la torre de astronomía se movió hasta la torre donde había estado encerrado Sirius, y cubrió el salón de transformaciones. Además, se le dio la vuelta a la torre, para que Dumbledore al morir cayera en el patio. Y ahora sí, todo está listo para esto. Avada Kedavra. Durante las Reliquias de la Muerte parte 1 no vemos el castillo, pero en la parte 2 sí. Aquí vemos por primera vez un escenario que siempre estuvo ahí pero que nunca se mostró. Es este patio, el único patio central bordeado por una galería de varios niveles. Es aquí donde Harry desde un piso alto conversa con la Dama Gris, el fantasma de Ravenclaw, que está flotando a gran altura sobre el patio. En esta última entrega de la saga, algunas de las torres se vuelven más puntiagudas. Pero el cambio más significativo es la ampliación del patio, porque un patio tan pequeño no serviría para ser el escenario de la batalla final. Primero desaparece el viaducto, y para tener más espacio, el comedor se mueve un poco hacia el frente. Se ajustó el camino que lleva a la casa de los botes, la cual por cierto es la primera vez que vemos en las películas, por lo que aquella primitiva forma que se nos mostró en la piedra filosofal fue cambiada. Por cierto, es aquí donde muere Severus Snape. Volvamos a la ampliación del patio de la entrada. La galería que rodea este nuevo patio no sería completamente cerrada como la anterior, sino que estaría abierta por un extremo, para conectarse con un nuevo viaducto mucho más largo que el que había antes. Algo menos notorio, pero igual de curioso, ocurre aquí arriba, y son estas aberturas. Desde aquí Snape, como nuevo director, observa a los desdichados estudiantes entrando al sombrío colegio, ahora bajo el control de los mortífagos. Y también es justamente aquí desde donde Harry se lanza al vacío con ya saben quién, para terminar esta historia como la empezaron. Y así llegamos al final de esta mágica travesía. Espero hayan disfrutado viendo el video tanto como yo me divertí haciéndolo. Déjenme en los comentarios a qué casa pertenecen. La mía es Ravenclaw. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habla Andrés Cervantes. Hasta la próxima.